Amigos, tal vez pocos saben que en el mundo del espectáculo hay artistas que se ganan el cariño del público y otros que se ganan los titulares. Y si hay alguien que supo moverse entre los dos extremos, es Diana Golden, la actriz colombo-mexicana que convirtió cada etapa de su vida en un episodio de novela, con todo y pleito, lágrimas y cámara lista. Amores que acabaron en tribunales, noches que se salieron de control, portadas que encendieron la moral de medio país, y una fama que no se apaga ni aunque ella quiera. Prepárense, porque lo que viene no es biografía, es una radiografía del escándalo en su forma más pura. Así que sin más, vamos a lo que te truje, Chencha. Conchito, mi amor. Leonorcita. Número 1. El amor que se volvió guerra. Dicen que los amores fugaces dejan las cicatrices más profundas, y el de Diana Golden con Alfredo Adame fue pólvora pura. La historia comenzó con destellos de pasión en los foros de Televisa, pero terminó con abogados, insultos al aire y demandas millonarias. Se casaron con rapidez y se divorciaron todavía más rápido, dejando tras de sí una nube de rumores sobre celos, control y escenas dignas de telenovela nocturna. Viendo como así, como un mes, el tipo era celosísimo. Celosísimo de qué estás haciendo para que te miren y cosas así. Se dice que aquel matrimonio no solo fue impulsado por una chispa pasional, versiones de medios rosas aseguran que Adame habría propuesto la boda para arreglar documentos migratorios de Diana, aprovechando que ella se encontraba en una situación irregular en México. En entrevistas, él mismo declaró que la casó para ayudarla con sus papeles, una defensa que muchos interpretan como intento de disfrazar sus verdaderas motivaciones. El gobierno, digo, sí, pues porque soy extranjera me quitan el 50%. Entonces me dice, no, si nos casamos yo te doy los papeles. Según allegados, aquel comentario desató la furia de la actriz, pues lo sintió como una humillación pública. Pero ella no se quedó callada, respondió que esa narrativa busca minimizar sus denuncias de violencia y control, recordando que su demanda por difamación ya fue ganada en tribunales y que muchas de sus versiones no son invento, sino parte de una verdad incómoda. Gustaba de que yo lo había engañado con Jorge Luque, en paz descanse mi George. Jorge fue mi mejor amigo de aquí. Y para subir la apuesta, Diana también ha declarado que vivió episodios extremos de agresión. En un programa narró que Adame le apuntó con una pistola en la boca y le dijo te voy a matar durante una discusión. Me metió una pistola en la boca, porque él le gusta tirar, o le gustaba, yo me imagino, no sé. Él lo ha negado una y otra vez, pero ese relato sigue circulando como parte del folclore escandaloso que los dos comparten, donde cada quien sostiene su versión como si fuera verdad absoluta. Con los años, la guerra se reactivó en cada programa donde él soltaba una nueva ofensa y ella respondía con frialdad quirúrgica. Golden pues siempre fue una arribista, siempre fue una trepadora que pues andaba en ese medio. Los insultos se volvieron costumbre, hasta que Diana se hartó y llevó el caso a tribunales, logrando una sentencia a su favor por daño moral. El hombre que presumía poder destruir carreras tuvo que guardar silencio legalmente. Esa victoria judicial no solo limpió su nombre, también mostró el tamaño de la herida. Lo que empezó como una historia de amor acabó siendo un ejemplo de cómo dos figuras públicas pueden arrastrarse mutuamente por años, cada quien defendiendo su versión como si fuera religión. Es una demanda de carácter civil por daño moral y esta demanda fue presentada en el Tribunal de la Ciudad de México. Número 2. La noche maldita del aeropuerto. Era 2013 y el aeropuerto de Cancún se convirtió en escenario de uno de los episodios más bochornosos de su carrera. Según los reportes, Diana Golden discutió con personal de Aeroméxico y terminó detenida por la Policía Federal tras presuntamente arrojar café a un empleado. Las cámaras captaron el caos, los titulares se multiplicaron, y la actriz pasó la noche en calidad de detenida. Y agarra la taza de café que traía de una conocida tienda y se la avienta al supervisor y en ese momento... ¡Seguridad! Pero las versiones se dividieron. Ella aseguró que fue víctima de abuso de autoridad y que jamás actuó con violencia, mientras los testigos contaban otra historia. Los portales de espectáculos hicieron fiesta con la noticia, y el tema se mantuvo semanas en circulación. Aquel suceso la marcó. Su imagen de actriz elegante y temperamental se transformó en la de una celebridad fuera de control. Aunque después intentó aclarar lo ocurrido, el público ya había dictado sentencia. La noche de Cancún quedó como la mancha más grande de su historial mediático. Ninguna cosa, fue una pelea con un tipo de Aeroméxico que hizo un escándalo que ni me veas, pusieron a temblar a toda mi familia. Número 3. El chip que le cambió la vida.
Años después de su caída más pública, Diana sorprendió con una confesión en televisión: se había implantado un chip de naltrexona para dejar el alcohol. Aseguró que lo hizo por salud y por cansancio de los excesos. Los medios no tardaron en convertirlo en noticia nacional, y los debates estallaron. Unos lo tomaron como acto de valentía, otros como estrategia publicitaria para relanzar su imagen. Lo cierto es que la actriz no negó haber pasado por etapas complicadas, ligadas al dolor y al duelo por pérdidas familiares. Más tranquilo, solamente los primeros días, hace como 2 meses, me dio ansiedad y eso normal. A partir de ahí, su historia cambió de ritmo. Ya no era la mujer del escándalo, sino la protagonista de una recuperación vigilada por el público. Aunque claro, en el mundo del espectáculo, hasta la redención se mira con sospecha. Y amigos, si creen que eso fue fuerte, agárrense, porque lo que viene expone los secretos de sus romances, sus divorcios express y los rumores más sabrosos de su vida amorosa. Suscríbanse, dejen su like y activen la campanita, porque aquí, en Tutoriales Gerberín, el drama apenas va comenzando. Aplicada y comiendo muy bien y todo, sin beber ni una gota. Ya tengo aquí, lo traigo mi implante. Número 4. Matrimonios express y anillos fantasmas. Si alguien puede dar clases de cómo casarse y separarse con estilo mediático, es Diana Golden. Se ha dicho que llegó a casarse 5 veces y ninguna historia terminó bien. Hubo novios españoles, promesas que duraron 8 meses y despedidas dignas de guión de comedia negra. Sí, mi vida, yo te adoro. Cada boda parecía su intento por borrar la anterior, pero todas terminaban igual, con maletas a medio desempacar y declaraciones en revistas de chismes. Las malas lenguas dicen que nunca encontró quien aguantara su carácter fuerte y su costumbre de hablar sin filtro. Aún así, cada ruptura la volvía tendencia. En los camerinos se decía que nadie podía resistir su intensidad, pero también que detrás de esa furia había una mujer que no sabía vivir sin la adrenalina del conflicto. Número 5. El rumor que tocó el cielo de la canción. En 2021, Diana encendió la prensa al contar que había tenido un romance secreto con un ícono de la música romántica, Julio Iglesias. Lo soltó sin temblarle la voz en un programa de espectáculos, asegurando que fue algo breve pero real. El público se volvió loco. Unos creyeron la historia, otros la tacharon de fantasía para ganar reflectores. Pero el daño ya estaba hecho, el rumor corrió por todas partes y el nombre de Diana volvió a las portadas. Nunca hubo confirmación por parte del cantante y eso solo alimentó el misterio. Desde entonces, cada vez que alguien menciona su nombre, surge la pregunta de si ese idilio existió o fue solo una jugada maestra para volver al centro del escándalo. Conociste hace 10 años, entonces dije, ay no, pues véngase para acá. Y de ahí anduvimos como 1 año, pero muy lindo, muy lindo. Número 6. La noche que nunca se olvidó. El episodio del aeropuerto no solo la marcó en la prensa, también cambió la manera en que la veían dentro del medio. Después de eso, las invitaciones a proyectos se redujeron drásticamente. Muchos productores temían el escándalo, y más de uno admitió que trabajar con ella era una ruleta rusa. Sin embargo, Diana se aferró a su versión, que fue una víctima del sistema y de una policía que quiso hacerla ejemplo para ganar reflectores. Una carrera de 28 años, de casi 30 años de carrera, que yo creo que eso pesa más que un chisme van y... Años después, cada que la prensa necesitaba revivir algún escándalo, sacaban esa historia del archivo, como si fuera un comodín. La actriz ya lo había explicado 1000 veces, pero la opinión pública no olvida tan fácil. La etiqueta de conflictiva se le quedó pegada como sombra, y aunque intentó retomar su carrera con papeles secundarios, el peso del pasado seguía abriéndole las heridas. En el fondo, esa noche se convirtió en un símbolo de lo que muchos decían de ella, una mujer que no se calla, que enfrenta y que, cuando explota, nadie sabe hasta dónde puede llegar. Son meras especulaciones sobre el tema. Yo he seguido trabajando, yo me dedico a trabajar, no me dedico a contestar chismes, no me gusta. Número 7. El duelo por una pérdida que la llevó al límite. Muchos desconocen que detrás del temperamento de Diana había un dolor acumulado. La muerte de su hermano, el cantante Oscar Golden, fue un golpe devastador. Él no solo era su familia, también su refugio emocional, y perderlo la sumergió en una etapa oscura que coincidió con sus problemas personales. Es muy doloroso ver a alguien que tú quieres irse muriendo.
Años después, otra tragedia volvió a tocar su puerta, el fallecimiento de un sobrino nieto durante el conflicto en Gaza. Diana lo reveló entre lágrimas en televisión, mostrando un lado humano que pocos habían visto. El público se dividió, algunos la compadecieron, otros la criticaron por hacerlo público, como si compartir su dolor fuera parte de su personaje mediático. Pero quienes la conocían sabían que no era actuación. Esas pérdidas habían dejado un hueco difícil de llenar, y aunque intentó mantenerse fuerte, la tristeza la empujó hacia una etapa de excesos, de noches largas y decisiones equivocadas. Su base fueron atacados y se fue, de 21 años. Número 8. La recuperación bajo sospecha. Cuando anunció que se había colocado un implante de naltrexona para controlar el alcohol, muchos aplaudieron su valentía. Pero en el mundo del espectáculo, nada pasa sin que alguien dude. Hubo quienes insinuaron que todo era una jugada de imagen, una forma de limpiar su reputación y volver a ganar contratos. Ella no negó su pasado. Reconoció que tuvo momentos de debilidad, que bebió más de lo que debía y que perdió el control en más de una ocasión. Pero aseguró que ese chip era su nuevo comienzo. Aún así, el público seguía dividido. Unos la veían como una mujer en recuperación, otros como una actriz más buscando titulares. Lo cierto es que su aparición en programas de televisión hablando del tema sirvió para mantener su nombre vigente. Y aunque trataba de mostrarse renovada, los viejos fantasmas de su pasado seguían apareciendo cada vez que una cámara la enfocaba demasiado cerca. Okay. Segundo, bajas de peso. Claro, y ya no estás tercero, como botigado, estás ¿no? más consciente para todo. Número 9. Los robos, las sospechas y el caos en casa. En una entrevista, Diana contó que había sufrido robos en su hogar, ropa, joyas y artículos personales desaparecidos sin explicación. Dijo que era alguien cercano, pero nunca dio nombres. Esa confesión encendió las teorías, desde empleados traicioneros hasta amistades interesadas. La prensa hizo eco de inmediato. Los titulares hablaban de una actriz perseguida por su propio entorno, y la historia creció como incendio. Algunos programas incluso insinuaron que el supuesto robo había sido parte de una trama más grande, algo que ella jamás confirmó ni negó. Aquello terminó por romper su confianza. Se volvió más reservada, más desconfiada, y con un círculo cada vez más pequeño. En los pasillos se decía que prefería estar sola antes que volver a sentir que alguien la traicionaba dentro de su propia casa. Me robaron vestuario, todo lo que pudieron de adentro, todas las herramientas que yo tenía en casa de... Número 10. La foto que desató el infierno. Cuando Diana Golden apareció en la portada de Playboy México en 2006, el país se dividió en dos bandos. Unos la celebraron por mostrarse sin miedo, otros la destrozaron moralmente. Fue un escándalo mediático que la colocó en el centro del debate entre sensualidad y provocación. Las imágenes recorrieron todos los programas de espectáculos. Para unos, era empoderamiento puro, para otros, una caída más en su espiral de excesos. Pero, más allá de la opinión pública, lo cierto es que esa portada le devolvió la fama que había perdido, y a costa de su reputación, volvió a estar en boca de todos. Desde entonces, cada vez que se menciona su nombre, esa sesión fotográfica vuelve a aparecer como una marca indeleble. En un medio donde la memoria es corta, Diana logró lo impensable, que el país entero la recordara, aunque fuera por un escándalo. Por nosotros. Por mí. Número 11. La etiqueta de difícil. Con el paso de los años, Diana Golden empezó a cargar con un apodo que le pesaba más que cualquier personaje, la difícil. No era raro escuchar en los pasillos de Televisa o Azteca frases como aguas con Golden, no se deja mandar. Su carácter fuerte y su lengua afilada se volvieron leyenda. En más de una ocasión, productores y directores confesaron que preferían evitarla para no tener problemas en el set. ¿Estás seguro? Completamente. Sin embargo, los técnicos, maquillistas y compañeros de elenco solían decir otra cosa, que detrás de esa coraza había una mujer profesional y directa, que solo pedía respeto. Pero claro, en el medio del espectáculo, ser franca equivale a ser problemática. La fama de conflictiva fue útil para algunos medios. Bastaba que apareciera su nombre en los créditos para que los titulares se escribieran solos. Diana sabía que el precio de decir lo que piensa es caro, y aún así, nunca bajó la voz. ¿Dónde podemos encontrarlo? Lo tienen enfrente. Número 12. El pleito que se volvió negocio.
Lo que empezó como una historia de amor fallido terminó convertido en una mina de oro para la televisión. Cada que un programa buscaba rating, bastaba con mencionar su nombre junto al de su exmarido para que las audiencias se dispararan. Él lanzaba declaraciones, ella respondía con ironía, y los paneles de espectáculos se encargaban del resto. La rivalidad se volvió parte de su identidad mediática. Aunque la justicia ya había dictado sentencia, el tema seguía vivo porque daba de comer a todos los programas de chismes. Algunos hasta organizaban mesas redondas para analizar la guerra entre ambos, como si fuera un caso de Estado. Y mientras ellos seguían discutiendo en público, el público seguía el drama como si se tratara de una telenovela sin final. Diana lo sabía, y aunque le molestaba, también entendía que el escándalo mantenía su nombre en el aire, incluso cuando no tenía un proyecto en pantalla. Yo no sé, yo ya no me acuerdo, mi amor. Ni de lo bueno, ni de lo malo, ni de su cara. O sea... Número 13. La oferta que no pudo aceptar. En 2023, cuando se hablaba de su posible participación en un reality de celebridades, Diana se vio otra vez en el centro de la polémica. El rumor era que la producción quería juntar en la misma casa a varias figuras con historia conflictiva, incluyendo a su famoso ex. La idea era explosiva, juntar a dos enemigos jurados frente a millones de espectadores. Pero la actriz frenó todo. Recordó públicamente que existía una sentencia judicial que le impedía a su ex hablar de ella, y advirtió que, si lo hacía, volvería a demandarlo. La producción reculó y el proyecto se cayó. Aún así, el solo rumor bastó para que la noticia dominara los titulares durante semanas. El público se quedó con las ganas de ver ese reencuentro, y los productores con el coraje de haber perdido oro puro en audiencia. Una vez más, Diana Golden fue el centro del huracán sin siquiera aparecer en pantalla. ¿Sí? Claro. O sea, se echó para atrás. Claro, se hizo el ovillo. Número 14. Las entrevistas que incendian. Diana no necesita actuar para robar cámara. Cada que se sienta frente a un micrófono, dice lo que otros solo piensan. Sus entrevistas son impredecibles, puede empezar hablando de su carrera y terminar ventilando viejos pleitos, o lanzando indirectas que incendian redes sociales. En una de esas charlas, habló de traiciones, de gente que la usó y de productores que la vetaron por no ceder a sus exigencias. Esa no fue ni tan, fue una vez, una pelea y luego en paz, y luego todo en paz, o sea. En otra, mencionó nombres, situaciones y fechas, sin dar tiempo a que nadie respirara. Los conductores la aman por eso, porque nunca se va sin dejar titulares. La consecuencia es clara, mientras otras figuras hacen giras de disculpas, ella colecciona enemigos públicos. Pero ese es precisamente su encanto. Diana Golden no necesita ser simpática, necesita ser recordada. No, pues eso lo mío es otro cuento. Yo no sé qué le pase o qué le haga, ese es su problema, ya es adulto. Número 15. El amor extranjero que se evaporó. Entre todos sus matrimonios, hubo uno que prometía estabilidad. Su esposo era un empresario español con quien se casó después de una relación corta pero intensa. Parecía que por fin había encontrado tranquilidad, lejos de la prensa y los escándalos. Sin embargo, el cuento de hadas duró menos de un año. Las diferencias culturales, los celos y los viajes constantes terminaron por romper la relación. Algunos allegados contaron que las discusiones eran tan fuertes que los vecinos se sabían los diálogos. Cuando se separaron, ella ni siquiera quiso hacer declaraciones, solo dijo que el amor no siempre alcanza. A los pocos meses, ya había vuelto a México, sola, con el mismo carácter de siempre y una nueva historia que la prensa convertiría, como siempre, en otra telenovela sin final. De año, pues bueno, en abril se dio, estamos juntos, muy bien, muy contenta. Número 16. El regreso que todos esperaban, pero nunca llegó. Cada cierto tiempo, los medios aseguran que Diana Golden prepara su gran regreso estelar. Se habla de reuniones con productores, de papeles escritos especialmente para ella, de una supuesta reconciliación con Televisa. Pero al final, nada se concreta. Los rumores se enfrían, los proyectos se caen, y el público se queda esperando verla de nuevo en horario estelar. Algunos dicen que su temperamento sigue siendo un obstáculo, otros, que simplemente ya no quiere someterse al circo de los reflectores. Lo cierto es que su nombre sigue apareciendo en los portales de farándula cada vez que una telenovela necesita una villana con peso.
Pero Diana ya aprendió que en ese ambiente, los halagos son veneno disfrazado. Mientras tanto, ella juega con el misterio. No niega su regreso, tampoco lo confirma. Y esa ambigüedad la mantiene vigente. Cada ausencia suya genera más expectativa que muchas apariciones ajenas. En un medio saturado de rostros nuevos, ella sigue siendo un mito viviente. Bien, amigos, ahora una canción muy especial para alguien. Número 17. Los productores que la adoran y los que la evitan. Entre bastidores, su nombre provoca reacciones opuestas. Algunos directores aseguran que trabajar con ella es garantía de entrega y profesionalismo, que llega puntual, se sabe el libreto y no permite errores. Pero hay quienes prefieren evitarla, convencidos de que su carácter fuerte puede desatar un huracán con una sola palabra fuera de lugar. Tú de aquí no sales. ¡Maggie! No sales hasta que me prometas. Hay anécdotas de gritos en ensayos, de discusiones con vestuaristas y de escenas repetidas hasta el cansancio porque algo no le parecía. Aunque nadie puede negar su talento, muchos productores optan por no arriesgarse. En una industria donde la docilidad se premia, una mujer con voz propia siempre incomoda. Aún así, los proyectos que la han tenido demuestran que su presencia en pantalla vale oro. No necesita escenografía lujosa ni papeles principales, su mirada basta para dominar la escena. Y eso, aunque algunos lo odien, es algo que no se aprende ni se finge. Bueno, si usted quiere ver a alguien de esta oficina, debe hacer una cita. Número 18. La venganza del amor propio. Después de tantos golpes mediáticos, Diana decidió usar su historia como armadura. Ya no busca convencer a nadie ni limpiar su imagen, simplemente se muestra como es. Sin filtros, sin disculpas. Aparece en programas, responde preguntas incómodas y, si algo no le gusta, lo dice sin rodeos. Algunos lo interpretan como soberbia, otros como fortaleza. Pero lo cierto es que esa actitud de me vale le ha funcionado. En tiempos donde todo se cancela y se juzga, ella se mantiene firme, sin pedir perdón por sobrevivir al escándalo. Esa postura la volvió símbolo de resistencia femenina, aunque jamás lo buscó. Entre críticas y aplausos, ha dejado claro que su mejor venganza es seguir vigente. Puede que ya no tenga los papeles de antes, pero tiene algo más poderoso, una reputación que, para bien o para mal, nadie ha podido enterrar. No mientas, Luis. Siempre nos hemos dicho la verdad. Número 19. La prensa que la hizo y la destruyó. Diana Golden aprendió por las malas que los medios son como cuchillos, sirven hasta que te cortan. Cuando era la nueva estrella, la prensa la adoraba. Le hacían portadas, entrevistas y le daban el título de revelación del año. Pero bastó un tropiezo para que esas mismas cámaras la devoraran. Cada palabra suya se convertía en titular. Cada gesto, en escándalo. A veces bastaba con que levantara una ceja para que un programa insinuara que había lanzado una indirecta. En el juego mediático, nadie tiene memoria, solo hambre. Y Diana lo entendió mejor que nadie. Aún así, no los evita. Sabe que, sin ellos, desaparecería del mapa. Los usa con astucia, les da titulares calculados y los deja hambrientos de más. Ella aprendió que no se trata de huir del fuego, sino de controlarlo sin quemarse del todo. Es que no sé si decirlo porque luego agarro más hate. No, pues tú dilo como es. Pues porque soy judía. Número 20. La leyenda del aeropuerto y los memes eternos. Aunque el episodio de Cancún pertenece al pasado, Internet se encargó de mantenerlo vivo. Cada tanto, reaparece un clip, un meme o una frase editada que la muestra en su peor momento. En las redes, nadie perdona ni olvida. Lo que para ella fue un error de vida, para el público es material de entretenimiento. Y, aunque muchos piensan que la ofende, lo cierto es que Diana aprendió a reírse de eso. Sabe que su nombre sigue generando clics, vistas y comentarios, y en un negocio donde la relevancia vale más que la simpatía, eso también es poder. En cierta forma, esa infamia digital la volvió inmortal. De que yo, en vez de haber ido a disfrutar el lindo Cancún, me haya pasado con estas amables personas. Puede pasar el tiempo, cambiar el público y desaparecer los programas de chismes, pero su rostro en aquel aeropuerto seguirá circulando como un recordatorio de que en la farándula mexicana, nadie escapa del escándalo para siempre. Y miren amigos, con el paso del tiempo, Diana descubrió que el público mexicano tiene memoria selectiva, olvida a quien se retira, pero nunca a quien se equivoca.
Cada vez que intentaba regresar con un nuevo proyecto, los comentarios en redes sociales revivían sus antiguos tropiezos. Entonces, ¿qué? Eso a mí no, creo que no me afecta después de tantos años. Bastaba una entrevista para que volvieran a recordarle el aeropuerto, los pleitos y las copas de más. Ella trató de defenderse, pero entendió que pelear con la opinión pública es perder 2 veces. Prefirió ignorar los ataques y seguir trabajando, aunque en el fondo sabía que esa etiqueta de problemática no se borraría jamás. Aún así, hay quienes la admiran precisamente por eso. Porque, a diferencia de muchas estrellas que se esconden cuando la fama se ensucia, Diana nunca se escondió. Aprendió a caminar entre el desprecio y el aplauso, y a mantenerse vigente en un mundo donde el olvido es la peor condena. Ay, que digan lo que quieran, mi amor. Todos somos humanos. Hay un montón de gente. Número 22. El drama familiar que conmovió a todos. La tragedia tocó nuevamente su puerta cuando anunció públicamente que un sobrino nieto suyo había muerto en la guerra entre Israel y Gaza. La noticia sorprendió a todos, no solo por lo personal, sino porque mostró un lado de ella que pocos conocían. El de una tía devastada que hablaba entre lágrimas en plena televisión. Las críticas no tardaron. Algunos la acusaron de usar el dolor para volver a los reflectores, otros defendieron su derecho a expresarlo. Pero detrás del debate, lo cierto es que la pérdida fue real. Sus declaraciones estaban cargadas de impotencia, rabia y tristeza. Esa aparición marcó uno de los momentos más humanos en la carrera de Diana Golden. Sin maquillaje, sin filtros, sin el escudo de la actriz temperamental, se mostró como una mujer rota. Fue una de las pocas veces en que el público, incluso el más duro, la miró con compasión. Los que están apenas empezando no los mandan al frente, mandan a los más experimentados. Número 23. Los romances que nunca salieron a la luz. Además de los matrimonios fallidos y el supuesto romance con Julio Iglesias, se rumoró que Diana tuvo varios amores discretos dentro del medio. Actores, productores y hasta un político fueron mencionados en revistas de farándula, aunque nunca hubo pruebas concretas. Ella siempre jugó con el misterio. A veces sonreía ante las preguntas, otras simplemente cambiaba de tema. Y esa ambigüedad solo alimentaba los rumores. Algunos aseguran que lo hacía a propósito, que sabía perfectamente que un rumor bien colocado vale más que una campaña publicitaria. Lo cierto es que su vida amorosa fue tan intensa como su carácter. Pocas figuras han provocado tanto morbo sin necesidad de confirmarlo todo. Diana entendió que el silencio, bien usado, puede ser el escándalo más rentable de todos. Muchos perros, que si por el marido, o el otro marido, o el otro marido, el otro marido, el otro marido, el otro marido, el otro. Número 24. Los papeles que perdió por hablar de más. En el ambiente televisivo se dice que Diana perdió más de un papel importante por culpa de su sinceridad. Hubo productores que simplemente la borraron de los créditos tras una discusión o por no aceptar condiciones injustas. En una ocasión, incluso se rumora que ya tenía contrato firmado, pero una entrevista polémica bastó para que la reemplazaran de la noche a la mañana. Ella misma ha contado que no sabe callarse y que por eso le cerraron muchas puertas. Pero también ha dejado claro que no se arrepiente. Su reputación de mujer directa le costó caro, aunque también le ganó respeto entre quienes valoran la autenticidad. Paradójicamente, esa honestidad brutal que le quitó trabajo también la mantuvo en los titulares. Y en un medio donde ser olvidado equivale a desaparecer. Sí, pero estamos acostumbrados. Bueno, yo no sé, digo, yo estoy más que acostumbrada, ya estoy rayada de que me digan cosas. Número 25. El precio de decir no. Hubo un tiempo en que Diana empezó a rechazar proyectos, especialmente aquellos que consideraba humillantes o fuera de su estilo. Muchos pensaron que era capricho, pero ella lo veía como dignidad. No iba a aceptar cualquier papel solo para seguir en pantalla. Eso, sin embargo, tuvo consecuencias. Algunos productores comenzaron a catalogarla como inestable y las ofertas se volvieron escasas. Pero lejos de amedrentarse, decidió tomarse un descanso y priorizar su tranquilidad. Esa pausa se interpretó como retiro, pero era solo estrategia. En la farándula, desaparecer un rato también puede servir para que el público te extrañe. Y cuando volvió, aunque fuera con apariciones pequeñas, lo hizo con la misma fuerza que siempre, polémica, desafiante y sin miedo a volver a incendiar la escena. La embarré, pero eso no me hace ser una mala persona. Número 26. Los amigos que se quedaron cuando todos se fueron.
Cuando la tormenta mediática parecía no tener fin, Diana descubrió quiénes estaban realmente de su lado. Entre tantos que se alejaron por miedo a verse salpicados por el escándalo, hubo pocos que siguieron llamándola, invitándola a comer o simplemente preguntando cómo estaba. Actores veteranos, maquillistas y asistentes de producción fueron los que se mantuvieron firmes cuando los reflectores ya no eran aliados. Pero bueno, mi amor, ya pues con el consuelo de que ya se sabe qué pasó. Esos amigos contaban que, lejos de la cámara, Diana era completamente distinta. Sin maquillaje ni armadura, se mostraba sencilla, bromista, hasta tierna. Pero esos gestos de cercanía eran un privilegio de pocos, la mayoría del medio solo conocía a la mujer de las respuestas afiladas. Cuando la fama se tambalea, los aplausos desaparecen más rápido que los contratos, y ella lo aprendió a golpes. Sin embargo, esa soledad selectiva también la fortaleció. Desde entonces, prefiere tener pocos amigos verdaderos que 100 hipócritas aplaudiendo por conveniencia. Un beso grande a todo nuestro auditorio. Número 27. Las terapias y los intentos de enderezar el rumbo. Se supo que después de sus años más turbulentos, Diana buscó ayuda profesional. No una, sino varias veces. Pasó por psicólogos, coaches y programas de bienestar emocional. Algunos medios lo contaron con sorna, como si fuera debilidad, pero la realidad era otra. Estaba tratando de mantenerse cuerda en un medio que devora a cualquiera. Sí, cuesta trabajo. Y yo seguí con terapia con Omar, por supuesto, y con las habladas por teléfono de horas. Algunos de esos tratamientos, decían, se convirtieron en moda entre celebridades. Pero a ella no le importó si la juzgaban. Hizo yoga, meditación, dietas, terapias alternativas y todo lo que prometiera un poco de paz. Tal vez no logró la calma total, pero sí encontró algo de equilibrio entre su carácter explosivo y la necesidad de sobrevivir al juicio público. Lo más irónico es que esas búsquedas internas también se convirtieron en titulares. En el espectáculo, incluso sanar se vuelve espectáculo. Más con esta ayuda médica. Claro. O sea, el combo perfecto. Es un combo, es la ayuda médica más tus ganas. Número 28. El estigma de diva. A Diana siempre la persiguió el adjetivo diva, pero no como halago, sino como sinónimo de problema. Los productores decían que exigía demasiado, los periodistas que no tenía filtro, y los compañeros que podía pasar del encanto a la furia en cuestión de segundos. Pero lo cierto es que el público la amaba precisamente por eso, por no ser predecible. Su presencia llenaba foros y generaba atención inmediata. No necesitaba escenografía ni historia complicada, bastaba con ponerla en escena para que el drama fluyera solo. Sin embargo, ese mismo temperamento que la hacía brillar también la consumía. Muchos afirmaban que no sabía diferenciar entre la ficción y la realidad, que su vida era una telenovela sin guión. Con los años, el mito de la diva se volvió su mejor y peor publicidad. Donde otros veían un riesgo, ella veía una oportunidad. Y, aunque los proyectos se redujeron, su fama jamás se apagó. Pero este pobrecito también fue abandonado, para que vean que todos en la vida son abandonados. Número 29. La nostalgia que paga las cuentas. El tiempo pasó, y mientras muchos la daban por olvidada, la televisión se llenó de programas que reviven a las estrellas del ayer. Diana se convirtió en una invitada recurrente, la actriz polémica que siempre tiene una historia que contar. Las repeticiones de sus telenovelas, los homenajes y los clips de archivo la mantuvieron presente en la memoria colectiva. Los productores la llaman porque saben que su nombre sigue generando curiosidad. Puede que no protagonice, pero cada aparición suya levanta rating. Diana lo entiende bien, la nostalgia también paga facturas. Así que aprendió a jugar con eso, a disfrutar la atención sin pretender ser la estrella de antes. Mientras otros se esfuerzan por reinventarse, ella se sostiene con lo que ya es, una figura que provoca, divide y vende. En el espectáculo, eso vale más que cualquier papel nuevo. Muchas gracias. No, muy padre mi papel, me encantó, porque no había hecho este tipo de mamás. Número 30. La mirada que congela. En cada aparición pública, su mirada es suficiente para dominar la escena. Diana Golden tiene ese gesto que incomoda a quien intenta ponerla a prueba. En entrevistas, basta con un alzar de ceja o una sonrisa sarcástica para que el entrevistador pierda el control. Esa habilidad se volvió su sello, una especie de advertencia silenciosa: no me provoques. Esa misma energía ha sido arma y escudo.
Hay quienes aseguran que más de un conductor de televisión terminó cortando segmentos por temor a su reacción. Otros dicen que ella disfruta el poder que tiene sobre el ambiente, saber que todos caminan en puntas de pie cuando está cerca. Sea cierto o no, nadie le quita el mérito de mantener presencia sin pronunciar una palabra. En un medio donde todos gritan por atención, Diana Golden aprendió a dominar el caos con una simple mirada. Muchas veces me has dicho que la odias y que deseas desquitarte de lo que te hizo. Número 31. La delgada línea entre sinceridad y provocación. Hablar sin filtro ha sido siempre su sello, y también su condena. Diana Golden no sabe disfrazar la verdad, y eso en televisión se paga caro. Cada vez que da una entrevista, los productores se preparan para lo impredecible. Puede soltar una confesión, una crítica o un comentario que incendie las redes sin previo aviso. Esa franqueza la ha puesto en el centro de innumerables polémicas. Algunos la acusan de hacerlo a propósito, de usar la sinceridad como gancho mediático, otros aseguran que simplemente no puede evitarlo. Lo cierto es que no hay entrevista aburrida con ella. Cuando habla, algo se rompe, y cuando calla, el silencio también se convierte en noticia. En un ambiente lleno de sonrisas falsas y declaraciones calculadas, Diana representa lo opuesto, autenticidad incómoda. Y aunque eso le ha cerrado puertas, también la ha convertido en una figura que nadie puede ignorar. Perdón, mi vida, es que vengo corriendo con los de Avant Noticias desde el centro recreativo porque sabía que me estabas esperando. Número 32. Piel gruesa, corazón frágil. Quienes la han tratado de cerca aseguran que detrás de la mujer de acero hay un alma muy distinta. Diana Golden, lejos de las luces, no es la fiera que muestran los titulares. Es emocional, sensible y, en el fondo, todavía carga con muchas heridas. Pero claro, en la farándula, mostrar debilidad es invitar a que te devoren viva. Esa contradicción entre dureza y vulnerabilidad ha sido su defensa. Habla fuerte para que no la pisen, responde rápido para que no la humillen. Sin embargo, cuando las cámaras se apagan, sus amigos dicen que es la primera en reír, en bromear y en recordar con nostalgia los buenos tiempos. Tal vez por eso el público sigue hablando de ella. Porque saben que, más allá del personaje, hay una mujer que se niega a rendirse, incluso cuando todo el mundo la da por acabada. Por favor, mamá. Estoy muy sensible y no soporto que me toque. Número 33. Las segundas oportunidades. Aunque muchos creyeron que su carrera había terminado, Diana ha regresado más de una vez. Aparece en telenovelas, en programas unitarios, en especiales de aniversario. No siempre con papeles grandes, pero sí con presencia. Su nombre basta para atraer atención, y los productores lo saben. Cada regreso suyo es una mezcla de morbo y curiosidad. ¿Cómo estará ahora? ¿Seguirá igual de explosiva? ¿Hablará del pasado? Y ella, sin decepcionar, siempre deja una frase, un gesto o una mirada que vuelve tendencia. No necesita reinventarse, solo recordar al público que sigue aquí. Las segundas oportunidades en el espectáculo son raras, pero Diana las ha sabido aprovechar. Puede que ya no encabece carteles, pero cada vez que aparece, el público se acomoda para verla. Porque si algo está garantizado con ella, es que nunca pasa desapercibida. Dijiste, wow. Dices, oh por Dios, ¿es en serio todo eso? ¿En qué momento ha pasado tantas cosas? En 30 años. Número 34. Las lecciones que dejó el escándalo. Su historia ha servido como advertencia para muchas figuras nuevas. En un medio donde todo se graba, se publica y se exagera, el caso de Diana Golden se estudia como ejemplo de cómo la fama puede ser bendición y castigo al mismo tiempo. Algunos productores han confesado que, gracias a sus experiencias, ahora manejan mejor los conflictos con sus talentos. Otros artistas, sobre todo mujeres, la mencionan como inspiración para poner límites, exigir respeto y no dejarse manipular por la prensa. Aunque ella nunca quiso ser modelo de nada, terminó siendo referencia obligada cuando se habla de supervivencia mediática. Y eso, sin buscarlo, le dio un nuevo tipo de poder, el de quien ya no teme perderlo todo porque ya lo perdió una vez y aprendió a seguir en pie. No, en la película, allí para doblaje de voz. La primera alburera. Número 35. El presente sin maquillaje. Hoy, Diana Golden no pretende agradar a nadie. Vive tranquila, aparece cuando quiere y habla solo cuando tiene algo que decir. Los años no la domaron, pero sí la volvieron más selectiva. Ya no pelea por pantalla, pelea por paz. Sigue siendo un hombre que genera debate.
Algunos la ven como una mujer que no supo cuándo detenerse. Otros como una leyenda que pagó caro por ser demasiado honesta. Lo cierto es que su historia es parte del ADN de la farándula mexicana, polémica, trágica y fascinante. Diana Golden no es solo una actriz, es un recordatorio de que el escándalo, cuando se sobrevive, también se convierte en legado. Parecerá. Eso lo mandará Dios. No, ya, hay que ponerse con... Y ahora cuéntame tú, ¿Diana Golden fue víctima de su carácter o arquitecta de su propio caos? Déjalo en los comentarios o responde con un emoji que resuma tu teoría. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video, porque aquí, en Tutoriales Gerberín el chisme no se apaga, la neta, solo jala para otro lado. Adiós.